Bueno, tu pregunta es medio complicada, porque tenemos que abarcar un ambiente mucho mayor para ver qué pasaba en el mundo en ese momento, que América era un poco el reflejo de lo que pasaba en Europa. Estábamos en este momento en una contrarrevolución, es decir, que aquel fervor revolucionario de fines del siglo XVIII y principios del XIX, que había llevado a una revolución completa en toda la América española, retrocede hacia una actitud conservadora y reaccionaria que lógicamente que nosotros estuvimos metidos dentro de los orientales, dentro de ese contexto. En Europa, por ejemplo, todo el periodo napoleónico había sido abatido en el Congreso de Viena, con aquellas tres grandes cabezas, Rusia, Prusia y Austria, que dicho sea de paso y poco ortodoxo, se repartieron en Europa como quien se reparte un queso, no respetando las nacionalidades, sino los intereses de ellos, castigando a Francia por haber tenido la osadía de enfrentarse a toda Europa. O sea que solo una cosa salió positiva del Congreso de Viena, que fue la primera vez que se habló de libertad de vientres con respecto a la esclavitud, y que nosotros lo vamos a tener después en nuestra Constitución. Bueno, y en América pasó más o menos lo mismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en ese momento que la Gran Colombia se divide en Colombia, Venezuela, Ecuador, es decir, que con la Convención de Ocaña se deshace la Gran Colombia. Perú y Bolivia, en un conflicto permanente, no pudieron arreglar sus problemas, a pesar de la Constitución bolivariana del año 26. En Chile, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, fueron camino directo a la dictadura de Diego Portales. Y luego en América, nosotros acá en el Río de la Plata, pasó exactamente lo mismo. La Constitución del 26, que fue una constitución unitaria, no arregló nada la unidad de toda la nación, porque todas las federadas que habían sido formadas por Artigas no aceptaron la Constitución, cosa extraña y bastante triste. Nosotros sí la firmamos, la Constitución censitaria del año 26, de la Argentina a la cual estábamos incorporados, como siempre habíamos sido parte de ella. Y acá en nuestro propio país, ¿qué nos pasaba? Teníamos que organizarnos. La Cruzada Libertadora había provocado la formación ya de la nación a través de sus asambleas, que esto hay que tener muy en cuenta, porque la Constitución del 30 prácticamente estaba hecha a través de las resoluciones de las asambleas del 26 y del 27, y por eso en el 28, en noviembre del 28 se inicia el estudio de la Constitución, y en septiembre del 29 se le da final al estudio de la Constitución, se aprueba. Pero lo interesante fue en qué se basaron la gente de esta. Era la imagen, el espejo de lo que había sido Buenos Aires en cuanto al unitarismo. Y con respecto al federalismo artiguista, lo ignoraron en una forma tal que incluso obviaron alguna cosa, dijeron que era muy chiquito el territorio para dividirlo en forma federal, pero estamos aguantando todavía hoy ese unitarismo que hace que Montevideo sea centralista absolutamente con respecto a nuestra vida de los departamentos. Pero yo lo que quería decir, que cosa muy extraña fue que todas las constituciones en las cuales se basó, nacionales, que se basó la Constitución del 30, solamente la artiguista era nuestra, porque la de 1812 era española, la del año 20 era brasilera, la del 24, la del 20 era portuguesa, y la del 24 era brasilera, y la única que era nuestra, que la artiguista, la ignoraron totalmente, porque nuestra Constitución fue unitaria, fue un país centralista, imagen de lo que había sucedido en Buenos Aires. Prácticamente, como ya les dije,
el contenido de la Constitución había sido ya todo desglosado a través de las asambleas del año 26 y 27. Y este país, su independencia, ¿quién nos la había dado? Los caudillos, los militares, militares de escuela y el pueblo que se tuvo que transformar en militar para echar a esa variada y constante toma de nuestro país por los portugueses y siempre llamados o por Montevideo o por Buenos Aires. Hay un poco de amargura tal vez en mis expresiones, pero es la realidad. Lo interesante para mí de la Constitución, si vamos a mirarla de un punto de vista positivo, fueron en realidad los derechos individuales, sobre todo en el aspecto judicial. El Poder Judicial estuvo muy bien conformado. Lógicamente que dependía la Alta Corte de Justicia del nombramiento del Parlamento, digamos, de las dos cámaras, senadores y diputados, la de diputados que era de voto popular y la de senadores que era uno por departamento, y que junto con el Ejecutivo configuraban el hacer las leyes. Y esto es una cosa interesante, el Ejecutivo no estuvo bien formado, estaba con grandes problemas de coincidencia o de disidencia también con el Parlamento. Pero vamos a ver el Poder Judicial, que a mí me parece que fueron los más evolucionados. ¿Por qué? Enseguida salta el porqué. Beccaria, el famoso penalista italiano, que transformó totalmente el concepto penal en el siglo XVIII, 1700, y que podemos sintetizarlo en una cosa muy importante, que es, antes de Beccaria, el acusado siempre era culpable hasta que demostrara su inocencia. Después de Beccaria, todos somos inocentes hasta que nos pruebe la culpabilidad. Y todos esos elementos, como por ejemplo, que antes de las 48 horas de detener una persona, tenías que empezar el sumario, pero esto no solamente es de Beccaria, esto tiene una larga data, y ese es otro elemento que a mí me gusta detallar, que nosotros tenemos muchas soluciones desde el punto de vista del progreso ideológico en la vieja España. Fíjense que en el siglo XIV, tal vez, sí, XIV o XV, ya en aquella época se tenían elementos que se van a utilizar ahora, como por ejemplo el cuidar de que no se malversaran los bienes del acusado, no se aprovecharan de eso. Y entonces en España, nada menos que en Aragón, que era el lugar más evolucionado en España en aquella época, había un señor en una institución que se llamaba Justicia Mayor. Este señor era el que tenía que cuidar siempre que el acusado no fuera castigado, que no se hicieran apremios corporales y sobre todo que no se malversaran sus bienes mientras estaba prisionero. Y además otras, por ejemplo, muy interesante es que se le exigía que el reo tenía derecho a defensa legal. Fue otra cosa muy importante. Se evitaron y eliminaron los juramentos totalmente. En fin, había una cantidad de cosas. En cuanto, por ejemplo, a la libertad, ya les dije que la libertad de vientres fue, digamos, el niño mimado de toda esta parte de la Constitución. Después tenemos, por ejemplo, que se terminan con todo, también la abolición de todas las prerrogativas de la nobleza, de las cartas de nobleza, todo aquello que pudiera no ser mérito de la persona, sino hereditariamente adquirido. Eso todo también queda desaparecido. Queda el domicilio inviolable, que también tiene un origen por allá por las Cortes de Jaca
o las de León, por allá por el siglo XIV, el rey decía, exigido por el pueblo a través de los fueros, decía, yo, el rey, ni ninguno de ustedes puede penetrar en una casa sin la autorización de su dueño. Fíjense que estamos en el siglo XIV, 1300, y ahora estábamos en la Constitución en 1800. Otros elementos importantes que se tuvieron en cuenta era el castigo. Prohibido totalmente tocar al preso hasta que no estuviera sumariado y ya acusado. Antes no se podía tomar ninguna resolución. Hay otra interesante también que se implanta, que es los juicios criminales van a ser únicamente tratados por jurados y no por jueces en particular. Un jurado adquirido, formado por una cantidad de gente de la más variada sociedad, clase social, que se tenía un grupo de 60 personas durante cada año, y de ahí se sorteaban las personas que cada juicio, según la gravedad, tenía tantos y cuantos jurados. Pero además, otra cantidad de derechos individuales están en la Constitución. Por ejemplo, la libertad de pensamiento. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice que se establecía la libertad de pensamiento, por cuanto se perseguía bastante a los que pensaban distinto, antes y ahora. Y además, los derechos, el derecho de propiedad, por ejemplo, el sacrosanto derecho de propiedad, que después de la Revolución Francesa, o sea, después de la Revolución Industrial, cobró una importancia tremenda el derecho de propiedad. Muchos otros, por ejemplo, el derecho que se llamaba derecho de petición, el derecho a todo individuo que tenía derecho a peticionar lo que tuviera como problema, también fue un avance bastante importante. Pero nosotros tenemos que hablar no solamente de lo que fue bueno, hubieron otras cosas buenas también, pero tenemos que hacerle la crítica a la Constitución del 30, que en realidad esa crítica de la presión unitaria, del unitarismo, de los doctores, el ambiente de la época. Por ejemplo, cuando se dice igualdad civil, ¿qué igualdad civil? Todos los ciudadanos que formaban el Estado, todos los ciudadanos de la República, de Montevideo y los 9 departamentos. Cuando se les negaba el derecho de votar, no solamente a los sirvientes, que llamaba así a sueldo, fuera civiles o militares, a los jornaleros tampoco tenían el derecho de voto, ni tampoco a los analfabetos, por favor, cuando el 80% o más de la población de la República Oriental del Uruguay de ese momento era analfabeta. Ahora, ¿esa Constitución no los consideraba ciudadanos o sí? Sí, eran ciudadanos, pero no tenían derechos electorales. Es decir, que para todo lo demás, si fueran judiciales, si cometían un delito, todo lo demás tenían los mismos derechos, pero no podían. Pero no solamente los militares, si la revolución la habían hecho los militares no con el concepto de secta militar, sino que la chuza, la espada, la lanza había sido la mano de la revolución, y resulta que se les negaba el derecho no a votar, sino a ser elegidos en el Parlamento. Se los erradicaba totalmente de hacer leyes, de toda la cantidad importante de actuación de la Asamblea General, de los senadores, de los diputados, totalmente erradicados. Un país que ha conquistado la independencia con la espada no puede negar en sus primeras asambleas un lugar a los guerreros que la fundaron. Bauzá también le adjudica la responsabilidad de todas las guerras
del siglo XIX se la adjudican a este error garrafal que tuvieron. Lo que pasa un poco, si uno piensa un poco benevolentemente, estaba tan cansado, toda la zona, no solamente lo que era la provincia oriental, de luchas permanentes, guerras permanentes, que lo que querían era orden y paz, orden y paz. Y el éxito de la Constitución del 30 está basado en eso, en la protección que sentía el pueblo de no volver otra vez. Y sin embargo, con estos detalles, con esto de no permitir a los militares la entrada en el Parlamento, provocaron, según Bauzá, creo que no está equivocado, todas las pero innúmeras revoluciones que tuvimos en el siglo XIX por este error, que no se pudo subsanar porque tuvieron el doble error, la Constitución también, eso hay que criticárselo, de la dificultad de reformar la Constitución. Era tan complicado el hecho de poder reformarla, que fíjate que se pedían 3 legislaturas, o sea, 3 periodos de gobierno, para que se permitiera en el primer periodo decir que se necesitaba la necesidad de una reforma. En el segundo periodo se presentaba la reforma, o una o dos, lo que fuere, y se aceptaba, o no. Y en la tercera recién se sancionaba. O sea que, y si quedaba discontinuo, se perdía también, había que empezar de nuevo. Ese error fundamental fue no solamente para subsanar los errores que habían cometido en la primera Constitución del 30, sino en que el mundo evoluciona. El mundo era cambiante. No podemos hablar que en 1880 era igual que en 1810 o en 1830, que la Constitución. Es decir, que frenó, fue un freno terrible para el adelanto, sobre todo porque se ocuparon muy poco del propender a que se desarrollara el comercio, la industria. No hubo de parte de la Constitución ningún elemento de coadyuvar a la evolución en ese sentido del país. Y fue la época en la cual, sobre todo en el campo, los cambios enormes que hubieron, siempre trabados por esta posición que tenía la Constitución. Otros detalles, por ejemplo, el Ejecutivo estaba muy mal formado, tenía materias que no concordaban con el Parlamento, y eso traía problemas permanentes. El problema de la Iglesia fue otro, que no se podía tratar el problema porque la Iglesia era muy fuerte. Se había hecho que la Iglesia fuera la católica apostólica romana, y al final no permitían que se inmiscuera para nada el poder civil, que eso llevó al final a la separación de la Iglesia y el Estado. Ya desde la época de Berro, con todo lo católico que él era, él entendió que ese desentendimiento tenía que terminar en una separación de la Iglesia y el Estado. Y los nombramientos. Entonces, ¿qué resultó ser? Mucha libertad de pensamiento, sí, otras iglesias, sí, otras personas pensaban distinto, pero nada de legalizarlas, ni de tener iglesias, ni nada por el estilo. Es decir que, como ven, hubieron muchos problemas negativos en la Constitución del 30, pero de cualquier forma, nosotros tenemos que verlo en la época, en una época, como les dije al principio, que podemos hablar de una contrarrevolución, de una sangrienta evolución en toda América, que podía perfectamente bien haber seguido con el pensamiento artiguista de una evolución hacia la federación de los estados de América del Sur, como decía él. Es cierto que él miraba con admiración todo el proceso norteamericano. Lo que él no compartía con los americanos, con los Estados Unidos, muchas cosas no compartía, pero más que nada era la plutocracia, la cantidad de dinero
o de bienes que tenían que tener las personas para poder ser gobernantes o votar. Y nosotros teníamos una economía ganadera, nosotros teníamos una economía del hombre centauro, que arriba del caballo él organizaba nuestra economía, no se necesitaba la esclavitud. Pero ¿qué pasaba? Montevideo era el puerto de entrada de la esclavitud en el sur de América Latina, de América española. Y de ahí venían a Montevideo, que llegaba a menos de la mitad de lo que salía. No vamos a hablar de la esclavitud porque es otro tema. Pero es interesante que llegan a Montevideo y se empiezan a desparramar, vienen a adquirirlos de todos lados, de todos los demás países, vienen a adquirirlos acá, a los esclavos, para que marchen hacia las zonas de grandes obrajes. Y nosotros mantuvimos una relación con el negro mucho más lábil, y eso determinó un camino diferente hacia la abolición de la esclavitud. Y no me gusta decir Montevideo, Río de la Plata, porque Montevideo, al igual que Buenos Aires, es una ciudad puerto, y todas las ciudades puertos no tienen alma, miran hacia afuera, hacia lo que las beneficie, hacia lo que les produzca. Y en el caso de Montevideo, como fue también de Buenos Aires, claro, pacta con el extranjero, pacta con los franceses, con los ingleses, con los, bueno, ya no digamos con los españoles, lógicamente, que no son los mismos españoles, con los italianos, Garibaldi, con tal de obtener ventajas, y se olvida de tierra adentro. Y ese es otro elemento sumamente negativo de la Constitución del 30. No se ocupó prácticamente para nada del interior. Los departamentos, ¿quién los gobernaba? Un jefe político, persona de confianza del presidente de la República, que ponía a quien le convenía, que tenía prácticamente todo el poder. Y para la administración del departamento, una junta administrativa que era más de nombre que otra cosa,